Dios los bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra de Dios. Y esta vez vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 19, y vamos a ver sobre el caso de las hijas de Lot y lo que sucedió en la cueva. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor, y te pido que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Señor, que seas tú guiándonos por medio del Espíritu Santo, Señor, para conocer más de ti, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea dada toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, Señor. Bendice a cada persona que está aquí escuchando de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a continuar con el capítulo 19 en el versículo 30, que dice lo siguiente. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Es interesante este versículo porque nos está mostrando de que estuvo Lot con sus hijas en Zoar como él lo había pedido, pero luego tiene miedo de habitar en Zoar y se va con sus hijas al monte, lo que en un comienzo el Señor le había dicho. Habíamos visto ya en el estudio anterior cómo es que el Señor, cuando por medio de los dos ángeles saca a Lot y a sus dos hijas de Sodoma, les dice de que vayan al monte. Y lo titubea y comienza a pedir por medio de la misericordia del Señor de que no los lleve al monte porque tenía miedo de morir por unas fieras, sino que lo lleve a Zoar, que le permita ir a la ciudad de Zoar. Y esta ciudad era una de las ciudades que el Señor tenía pensado destruir también. De hecho, en el estudio anterior vimos de que a causa de la petición de Lot, el Señor dice de que no destruiría esta ciudad. Entonces, vemos de que ahora Lot se da cuenta de que el Señor siempre tuvo la razón y de que era mejor irse al monte que habitar en Zoar. Porque aquí este versículo 30 nos está diciendo, subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a veces por la misericordia del Señor, el Señor nos permite tomar ciertas decisiones que no están dentro de su plan, dentro de sus propósitos, pero aún así el Señor lo permite y finalmente nos damos cuenta de que el Señor siempre tuvo la razón. Entonces aquí vemos ello, también vemos de que a causa del miedo él se refugia en una cueva, en el monte, y esto es algo característico en lo espiritual de las personas que cuando están con miedo se paralizan y están como ocultos en una cueva. Esto lo vimos también en el profeta Elías, que se ocultó en una cueva pensando que era el único profeta que quedaba. Sin embargo, el Señor le dice, sal de ahí. Y cuando una persona vive en temor, vive con miedo, es como estar en una cueva. No puede visualizar nada, no tiene una perspectiva clara, y esto es contrario a lo que el Señor quiere. Entonces vamos a continuar con el siguiente versículo, el versículo 31, que dice lo siguiente. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Y esto es algo que nos hace meditar un poco, porque ellas estaban en Zoar. Obviamente era una ciudad pequeña y obviamente habían personas, habían varones allí. Y muchas personas dicen de que ellas pensaban de que realmente no había ningún varón sobre la tierra, como está diciendo aquí, no queda varón en la tierra. Ellas tal vez tenían una perspectiva de que la tierra era todo el lugar que ellas conocían, era su mundo conocido, la ciudad de Sodoma y las ciudades alrededor, y que a causa de el juicio de Dios, estas ciudades se habían extinguido. Ellas no conocían de que existían más ciudades y pensaron de que tal vez ya no habían más hombres sobre la tierra porque el juicio habría sido tal vez mundial. De hecho, así lo pensaron. Y que nada más había quedado las ciudades de Zoar, a la cual ellas acudieron por petición de Lot. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo claramente de que ellas pensaban de que no quedaba varón en la tierra. Y como dije hace un momento, habían varones en Zoar. Pero es muy probable, y esto es solamente una probabilidad según lo que yo pienso, que las personas que habitaban en Zoar eran personas también corruptas, ya que estaban también en la lista de las ciudades que el Señor iba a destruir. Y muy probablemente los hombres que habitaban en Zoar eran personas que también practicaban la homosexualidad.
como eran los hombres de Sodoma. De hecho, de allí viene la palabra sodomismo. También cabe resaltar de que Lot tenía miedo de estar en Zoar. Entonces Zoar era un lugar peligroso, los hombres eran peligrosos y probablemente la razón por la cual Lot salió hacia el monte, hacia una cueva, era porque quizás eventualmente el Señor haría juicio también sobre esta ciudad llamada Zoar. Entonces vamos a continuar con el siguiente versículo, el versículo 32, que dice lo siguiente. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. La hija mayor de Lot es la que toma la iniciativa de este plan de embriagar a Lot, embriagar a su padre y acostarse con él, no solamente ella, sino también su hermana, con el fin de conservar descendencia para su padre. Y vamos a leer lo que dice el versículo 33, que dice lo siguiente. Y dieron a beber vino su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Fue la mayor la que tuvo el plan, y fue la mayor la primera en ejecutarlo. La Biblia también nos muestra de que Lot en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. A causa de la embriaguez que él tuvo, él se acostó con su hija, pero no tuvo conciencia de lo que sucedía. Es interesante cómo la Biblia recalca esto, ya que probablemente si Lot hubiese sido consciente de esto, no lo hubiese permitido. Por dos razones. Primero, porque eran sus hijas y él era un hombre justo delante de Dios, así lo dice la palabra. Y segundo, porque él sí sabía de que existían otros pueblos. Él conocía de su tío Abraham, sabía que su tío vivía en otras tierras cerca a donde él estaba y que habían otros hombres. Probablemente eso también me hace pensar de que él no contó a sus hijas sobre Abraham, o quizás sus hijas pensaron de que aún las tierras de Abraham, donde estaba él, y todo alrededor ya había sido enjuiciado, porque ellas no tenían un contexto general como lo tenemos nosotros, y creyeron tal vez de que el juicio fue en toda la tierra, y por tanto también habría muerto Abraham y todos los hombres sobre la tierra. Entonces, obviamente es por ello de que la Biblia recalca de que Lot no era consciente de lo que sucedía. Vayamos al siguiente versículo, el versículo 34, y dice lo siguiente. El día siguiente dijo la mayor a la menor. He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Una vez más, la Biblia remarca el motivo por el cual ellas se acostaron con su padre era para conservar la descendencia de su padre, y porque quizás esos varones, como había mencionado, no eran aptos a tener una descendencia digna. Quizás estas mujeres también habían sido instruidas por Lot de manera justa, de manera correcta, y no querían dar una descendencia a su padre que no fuese digna de él. Entonces es probable también esto. Vemos en la Biblia de que en ningún momento en la Biblia se trata de enjuiciar a estas mujeres, no se les condena por la acción que ellas tomaron, ya que sus motivaciones eran otras. Y también debemos considerar de que en aquel tiempo no existían las leyes del incesto. Eso sucedió en los tiempos de Moisés, cuando se dieron tales prohibiciones. Entonces, entrando en el contexto, vemos de que esta acción no era de condenar de parte del Señor. En ningún momento el Señor las condena, en ninguna parte de la Biblia se habla de que esto que hicieron estuvo mal, pero sí remarca dos veces de que Lot no era consciente de esto que estaba sucediendo, porque Lot sí conocía de otros pueblos y sabía de que el juicio que venía sobre la ciudad de Sodoma era solamente sobre esta ciudad y tal vez las de alrededor, pero no sobre todo el mundo. Entonces vayamos al siguiente versículo, que dice lo siguiente. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Entonces vemos de que esta acción se repitió también con la menor, y de la misma manera la Biblia remarca de que Lot no se dio cuenta cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Entonces en ningún momento Lot era consciente de lo sucedido por las razones que he explicado anteriormente. Vayamos al siguiente versículo, que dice lo siguiente. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre.
Por lo que veo aquí, me pongo a pensar de que esto estaba en los planes de Dios. Estaba en los planes de Dios de que estas hijas concibieran de Lot, ya que fue solamente una vez, según lo que narra la Biblia, de que ellas se acostaron con Lot y fue suficiente para que puedan concebir. ¿Cuál sería la probabilidad de que una mujer salga embarazada teniendo una sola vez relaciones? Y de hecho, en este caso, las dos salieron embarazadas. Es obvio de que el Señor estaba en este asunto, como lo está en cada vida, en cada concepción. Es el Señor el dador de la vida y es únicamente Él quien puede y tiene el derecho de quitarla. Vayamos al siguiente versículo que dice lo siguiente. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y este hijo de la mayor es una persona que luego su descendencia se convierte en un pueblo muy importante en la Biblia, un pueblo que va contra Dios, un pueblo que enseña la Biblia de que el Señor puede traer redención por medio, por ejemplo, de Ruth, la moabita, que está dentro de la genealogía de Jesús, por ejemplo. Es interesante ver cómo el Señor redime y al Señor no le importa el origen ni de dónde proceda la persona para redimirla. Esa es la gracia del Señor, esa es la misericordia de Dios. Vamos a ver el siguiente versículo y el último. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y este hijo, que luego fue llamado también Amón, la descendencia de él también se formó un pueblo muy importante llamado los amonitas. Y sobre estos dos, sobre los moabitas y los amonitas, haré un estudio, serán los siguientes estudios, uno específicamente para los moabitas y otro para los amonitas. Es necesario anexarlo en este estudio del Génesis y precisamente para tener un contexto más general sobre esta historia y sobre estos hijos que nacieron de Lot y sus hijas. Y quisiera, antes de terminar, compartir el contexto, las palabras de Josefo en su libro Antigüedad de los Judíos, y vamos a ver lo que dice Josefo sobre esta concepción. Dice Josefo lo siguiente: creyendo las vírgenes que se había extinguido todo el género humano, tuvieron contacto con el Padre, pero tomando la precaución de que éste no se enterare, lo hicieron con el propósito de que no desapareciese completamente la humanidad. Tuvieron hijos. El de la mayor se llamó Moab, que significa del Padre, y el de la menor se llamó Amón, que significa hijo del género. El primero fue el padre de los moabitas, que son ahora una gran nación. El segundo de los amonitas. Ambas naciones habitan en la Celesiria, y así fue como Lot salió de entre los sodomitas. Este fue el comentario de Flavio Josefo de su libro Antigüedad de los Judíos, capítulo 11, párrafo 5, donde asevera también de que el propósito, la motivación de sus hijas fue precisamente de conservar el género humano. Ellas pensaban de que no había hombres sobre la tierra. Es probablemente que así haya sido sin considerar a Zoar, ya que los habitantes de allí practicaban las mismas costumbres que los sodomitas. Y con esto llegamos al final de este estudio. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. En el siguiente estudio vamos a estudiar sobre los moabitas, un estudio solamente hacia este pueblo, y luego sobre los amonitas. Vamos a orar para darle la gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, que estamos comprendiendo más de tu palabra por medio del Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que tú bendigas cada persona que ha llegado al final de este estudio, Señor, que tú los guíes por medio de las Escrituras, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Cada petición que ellos elevan hacia ti, Señor, sean respondidas de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y si este video te gustó, yo te pido que apoyes el canal dándole un like, que lo puedas compartir. Y si quieres contactarme, estas son mis redes sociales, este es mi correo electrónico, caminodevida.canada@gmail.com, y este es mi Instagram. Y espero vernos pronto en un próximo estudio. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.